El título de este encuentro es Los mineros del diablo, la naturaleza de la minería, extracción en América Latina. Es en torno a esa problemática tan central en nuestro subcontinente que, como decía Maite, toca un poco la muestra permanente del Malva y a su vez la muestra temporaria. Y acerca de esa problemática es que nos encontramos hoy a partir de diferentes presentaciones. En principio comenzará hablando María Vampa. La presento, sus señas curriculares son las siguientes: es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigadora principal del CONICET y ha escrito numerosos artículos y libros acerca de la realidad argentina y latinoamericana. Su currículum es un poco más extenso, pero si dijésemos todo sería realmente aburrido, así que con estas señas particulares le damos la palabra a Maristela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a los organizadores, las organizadoras de acá de Malva. Es la primera vez que venimos a hablar de estos temas. Es bueno que efectivamente estos temas que constituyen los grandes debates latinoamericanos estén presentes en lugares como este y con un público que sin duda no es el que habitualmente con el que tenemos contacto. Yo voy a hacer una aproximación más general sobre la cuestión o la problemática de la megaminería en América Latina, y para ello, los 20 minutos que tengo, voy a tocar 4 puntos. Uno más relativo a las representaciones sobre la naturaleza, otro más ligado al momento latinoamericano, el porqué del extractivismo en la actualidad. Un tercer momento en el cual voy a hablar de los conflictos que hay en relación a la megaminería en América Latina, que son muchos, para cerrar un poco con el tema de los imaginarios diferentes que podemos encontrar según los países. La primera cuestión a la cual quería hacer alusión es a un tema que no está muy presente en la reflexión sobre estas cuestiones, relativo a qué imagen de la naturaleza proyecta la extracción minera o el extractivismo minero, ¿no? Y en ese sentido, retomando a una pensadora ecofeminista que es Carolyn Merchant dice que en realidad hacia el siglo XV-XVI hubo un cambio en la representación de la naturaleza. La representación que había de la naturaleza era una representación más bien organicista, la de una madre nutriente, ¿no? Que debía ser respetada, aun si efectivamente no significaba eso que fuera una naturaleza intocada, ¿no? Pero bueno, esa representación más organicista de la madre tierra es desplazada hacia el siglo XV y XVI en el marco de la llamada Revolución Científica, por una representación mecanicista, a partir de la cual la naturaleza va a ser vista precisamente como una suerte de máquina que está constituida por una serie de partes que puede ser desmenuzada, ¿no? Estudiada desde fuera, además, ¿no? Es decir, algo que puede ser conocido, manejado, controlado, dominado. Esto efectivamente es la base de las ciencias modernas, más aún yo diría de la modernidad, no solo científica, sino filosófica, con Bacon y Descartes. Tiene su ilustración en la minería, básicamente. Porque la minería es una actividad que viene o que acompaña los orígenes de la civilización, pero hasta el siglo XV y XVI, inclusive cuando se tocaba lo que llamaba el vientre, la madre tierra, se hacían una serie de rituales, ¿no?, que colocaban límites o restricciones a la explotación de la misma, ¿no? Con el advenimiento de una imagen más ligada a la metáfora de la máquina mecanicista, directamente, digamos, la idea de que la naturaleza puede ser dominada, controlada y estudiada y, por supuesto, explotada, se generaliza. Es decir, la revolución científica va acompañada por la expansión de la minería, también la deforestación, que son las que acompañan a la revolución técnica de los siglos posteriores. Es decir, que hablar de la megaminería, de la minería en sus orígenes, hay que apuntar o hay que
tratar de ver efectivamente qué es lo que cambió en un momento dado en términos de representación de la naturaleza. De ahí que cuando asistimos a la llamada conquista, ¿no?, de América, con Potosí, efectivamente nos encontramos un cuadro de estas características, en la cual lo que está claro es la idea de dominar, controlar y extraer todo aquello que puede ser extraído de la madre tierra, con escasos o pocos rituales, podríamos decir, religiosos o de respeto a la misma. Potosí, que es el comienzo para América Latina de una historia de saqueo y de dominación, de incorporación a la historia global a través de la exportación de naturaleza, es también el punto de partida, no hay que olvidarlo nunca, de una suerte de imaginario eldoradista, ¿no? Porque efectivamente, si de un lado está el saqueo, del otro lado está la idea de que América Latina es un reservorio infinito de riquezas, sobre todo en minerales, pero hoy en día podríamos decir el petróleo, la soja, el litio, ¿no? Pero en todo caso, acoplándose a los distintos ciclos económicos, América Latina tiene para ofrecer riquezas que los estados o los gobiernos pueden aprovechar para acceder al progreso o al desarrollo. Así que el otro costado de esa imagen del saqueo de la naturaleza y de las riquezas naturales es sin duda imaginario eldoradista que nunca nos ha abandonado, porque efectivamente, no voy a hacer la historia de ninguna manera, la historia pormenorizada, pero efectivamente hacia el año 2000 que asistimos en América Latina a lo que podemos denominar un cambio de época, la idea hegemónica de desarrollo vinculada al productivismo, al crecimiento económico, y por otro lado también al hecho de que la naturaleza aparece como capital natural, una canasta, ¿no?, de recursos inagotables, viene acompañada también de esta tercera idea que es la visión eldoradista, ¿no?, la posibilidad que América Latina pueda acceder a una suerte de estadio de desarrollo a partir de la extracción de sus bienes naturales. Entonces, a partir del año 2000, obviamente también en varios lugares, tanto en Chile como en el Perú, se inicia un nuevo ciclo que es el ciclo de la megaminería, ¿no?, en toda América Latina. Nosotros con Enrique Viale hemos escrito mucho sobre el tema y sostenemos que la megaminería aparece como una suerte de figura extrema del extractivismo porque, digamos, a ese nivel ilustra tres ejes fundamentales. Por un lado, estuvo ligado a la modificación de un marco regulatorio en todos los países latinoamericanos y en realidad del mundo, ¿no?, hacia los años 90, para facilitar, ¿no?, la explotación de los recursos naturales con grandes beneficios a las corporaciones multinacionales. En segundo lugar, además de la cuestión del marco regulatorio, es una figura extrema del extractivismo porque efectivamente las consecuencias socioambientales y sociosanitarias de la extracción minera han sido más que probadas y recomprobadas. Además, la megaminería requiere mucha más cantidad de agua y de energía, ¿no? Son grandes emprendimientos orientados hacia la exportación que por ende requieren también gran cantidad o grandes recursos para su explotación. Y la tercera cuestión por la cual decimos que es una figura extrema del extractivismo es que la megaminería avanza sobre los territorios latinoamericanos sin el consenso de las poblaciones, imponiéndose de manera vertical, con lo cual hay de manera sistemática una obturación de los dispositivos institucionales disponibles, ¿no?, como ser las consultas, sea el convenio 169 de la OIT, que exige que los pueblos originarios sean consultados, sobre todo ante la posibilidad de que se hagan megaproyectos, sea las consultas públicas que existen, digamos, están incluidas en todas nuestras constituciones, pero que efectivamente son, en ese sentido, obturadas de manera sistemática. Así que no solo un marco regulatorio que beneficia a las grandes empresas, no solo están los enormes impactos socioambientales, sino que además la megaminería parece como una ilustración de un retroceso de la democracia en nuestras latitudes. Cuando hablamos de extractivismo también, sabemos que el término está bastante generalizado en el campo militante, pero mucho menos en el resto de la sociedad. Pero cuando hablamos de extractivismo,
sentamos la diferencia con otros periodos en los cuales ha habido extracción, porque efectivamente a partir desde fines de los 90, ¿no?, a partir del año 2000, hubo una intensificación en el proceso de extracción en América Latina, muy ligado al boom del precio de los commodities, entre ellos los metales y minerales. Y a partir de ello, lo que vamos a ver es que la cartografía, ¿no?, de América Latina va cambiando porque se van multiplicando los grandes o megaproyectos, sea que hablemos de megaminería, sea que hablemos de la expansión de la frontera petrolera, sea que hablemos del agronegocio, que implica gran concentración de transgénicos y de glifosato, sea que hablemos en ese sentido del urbanismo neoliberal, ¿no?, que arrasa los humedales, sea que hablemos de las grandes represas que están por lo general al servicio de la minería y el petróleo, encontramos, ¿no?, que hay elementos en común. Hay elementos en común que están ligados entonces a la gran envergadura de los proyectos, a la orientación a la exportación, a la tendencia al monocultivo o a la monoproducción, a la fragmentación del territorio, más aún a la ocupación intensiva del territorio que hacen estos proyectos y a la gran cantidad de conflictos ambientales que generan. Y es aquí donde quiero ir con la cuestión de los conflictos. Porque si uno mira el mapa latinoamericano, ahí donde hay más conflictos es con la megaminería y en segundo lugar con el petróleo. Pero la megaminería está a la cabeza del ranking, ¿no?, en América Latina. Fíjense, estos datos que van de 2010 a 2016 muestran precisamente un incremento de la conflictividad en todos los países. Es decir, no solamente en aquellos países que tienen una tradición de minería a gran escala, léase Perú, Chile, Bolivia, sino también aquellos países que, como el Ecuador y la Argentina, no tenían una tradición de minería a gran escala, ¿no? Y sin embargo, vemos que hay una gran cantidad de conflictos, inclusive conflictos transfronterizos, porque en América Latina encontramos proyectos mineros que están no solo emplazados en las altas cordilleras, sino que además ocupan, como en el caso de Pascualama, la zona limítrofe, ¿no?, entre Argentina y Chile. Fíjense que los conflictos socioambientales emblemáticos, como les llamo yo en América Latina, en general tienen la particularidad de dar visibilidad en la agenda nacional pública, a veces de manera muy temporaria, a un tipo de conflicto extractivo, ¿no? Porque ha sido muy difícil colocar en la agenda pública, no solo acá en Argentina, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en México, en Brasil aún lo es, con los graves accidentes mineros que ha habido, colocar en la agenda pública las problemáticas del extractivismo y entre ellas la de la megaminería. Si uno hace el repaso de cuáles fueron esos conflictos emblemáticos en América Latina, uno ve que la mayor parte de ellos en los últimos tiempos, es decir, aquellos que han tenido una relevancia nacional, tiene que ver con la megaminería, como el proyecto Conga en el Perú, donde han sido asesinados aproximadamente 35 personas, solamente bajo el mandato de Ollanta Humala, ¿no? Vamos a ver una foto muy linda después. El megaproyecto La Colosa en Colombia, que ha llegado a ser precisamente las consultas que se hicieron, las consultas públicas ahí en Colombia, pese a la oposición del gobierno de la empresa, finalmente hicieron que la gran empresa AngloGold Ashanti, que es el equivalente a la Barrick Gold, ¿no?, se tuviera que ir o tuviera que suspender el megaproyecto que pensaba hacer en la región del Tolima. Está Pascualama, que está en manos de la Barrick Gold y que ha sido suspendido del lado de Chile, no así del lado de Argentina, siendo que si se aplicara la ley de glaciares tendría que estar efectivamente suspendido. Y para el caso de Argentina, por supuesto, está la Famatina, está Veladero, está Andalgalá, pero yo de eso no voy a hablar. Pero en todo caso, tengamos en cuenta que es una de las actividades más conflictivas, que genera mayor represión también. De hecho, hace poco tiempo, antes de que Rafael Correa se fuera del gobierno, hubo graves conflictos en la selva ecuatoriana, sobre todo donde avanzó la minería, sobre todo de la mano de una compañía china, a través de la represión y sin obtener en ese sentido el consentimiento o el acuerdo de las comunidades involucradas. Este es otro mapa que les quería mostrar, que lo hizo la CEPAL, ¿cómo se llama?, la Comunidad Económica de América Latina,
que nunca fue muy crítica, de ninguna manera, pero en los últimos años no ha tenido otra cosa que hacer que mostrar, al menos. Hay que mostrar que hay conflictos ligados a la expansión del petróleo y de la minería. Los rojos son respecto de la megaminería, y fíjense que estos coinciden con territorios indígenas, es decir, con las poblaciones más vulnerables, ¿no?, que por lo general son, no son consultadas en relación a estos megaproyectos. Sobre la cuestión de los derechos humanos hay mucho para decir, porque la megaminería en estos momentos, o la minería, digamos, no necesita ser megaminería, a veces es pequeña o mediana minería, también como puede haber en África, es la actividad más represiva que hay ligada al extractivismo. Los informes que nos presenta Global Witness, que se ocupa precisamente de seguir el tema de derechos humanos, son alarmantes. Son alarmantes porque efectivamente hay cada vez más asesinatos de activistas o defensores del ambiente en todo el mundo, y la mayor parte de ellos están en América Latina. El 60% de las personas asesinadas, que fueron 200 el año pasado, fueron asesinadas en América Latina. Y en el top del ranking ustedes tienen a Brasil, le sigue Colombia, ¿no?, y Nicaragua. Efectivamente son 3 países, pero hay otros como México y en Honduras, etcétera, donde ha habido, como yo les dije también en el caso de Perú, donde ha habido efectivamente muchas muertes. El informe de Global Witness aclaraba también que esto de que es la megaminería la actividad que en ese sentido implica mayor represión, junto con la expansión de la frontera sojera, ¿no? Sobre todo, fíjense, en la zona de la Amazonía, ¿no? Sí, ya voy cerrando. En la zona de la Amazonía, en el Brasil, hay una gran cantidad de campesinos e indígenas absolutamente muertes invisibilizadas, o como le llama también mi colega Mirta Antonelli, por los asesinatos en Argentina, con la expansión de las fronteras ojeras, son esas muertes difusas, ¿no?, por accidente, ¿no?, que se dice que es por accidente, que se busca ocultar en las estadísticas para no mostrar como hechos efectivamente de represión. Sobre las consultas, yo les decía que efectivamente todas nuestras constituciones latinoamericanas, que son preciosas, ¿no?, tienen un montón de derechos, tienen incluidas la consulta pública. Sin embargo, sistemáticamente esto es una piedra en el zapato de para los gobiernos que tratan de obstaculizarla. De hecho, en Argentina ha habido solo 2. En Colombia en los últimos tiempos ha habido unas 5 consultas en el último año, que fue el momento que se abrió la oportunidad, la estructura de oportunidades, el momento que la FARC empieza a hacer el acuerdo de paz con el gobierno. La mayoría de ellas son consultas respecto de la megaminería. Y ahora que la FARC se ha retirado del territorio, los paramilitares avanzaron en el territorio y están asesinando de manera sistemática a los defensores ambientales. Eso va a ser a futuro una masacre de defensores ambientales, sobre todo ligados a la lucha contra la megaminería. Hubo, como les decía entonces, consultas hubo, pero muy pocas, respecto de la gran cantidad de luchas que hay en América Latina. Cierro con lo siguiente, para que no me mire ya aquí Bruno, ligado a la cuestión de los imaginarios. No es lo mismo hablar de megaminería, por supuesto, en un país que tiene una tradición de minería a gran escala, como Perú, como Bolivia o como Chile, que hablar en Argentina o en el Ecuador, donde ha habido algo de historia minera, pero no minería a gran escala. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes imagínense lo difícil, o compárenlo, con lo difícil que ha sido instalar el tema del agronegocios y los impactos del glifosato acá en Argentina. Ha sido muy complicado, no solo porque eso genera riqueza para sectores concentrados, ¿no?, sino porque además nosotros tenemos un imaginario de la prosperidad muy ligado a la agricultura, ¿no?, como tal, y sobre todo de exportación. Bueno, eso sucede lo mismo en Chile, en el Perú y en Bolivia. La minería es parte de la historia, parte de la historia de las clases trabajadoras, de las luchas también, de las grandes resistencias que ha habido
por ejemplo, en Bolivia. Entonces, resulta muy difícil cuestionar a la minería, ¿no? Y colocar en la agenda cuál es la diferencia, dado la gran envergadura y la escasez cada vez mayor de metales y minerales, el carácter lesivo de las técnicas que se utilizan para extraerlos, ¿no? En Argentina, digamos que las corporaciones y los gobiernos han tenido que desarrollar un discurso más elaborado para poder atraer o convencer del destino minero a las poblaciones, ahí donde no había efectivamente una tradición de minería. Sin embargo, las resistencias contra la megaminería empezaron en Perú, un país claramente minero con una fuerte tradición. Empezó en Cajamarca. De hecho, la primera consulta pública que se hizo en América Latina fue en 2002 en Tambo Grande, que fue un ejemplo, tuvo un efecto arrastre en otros países de América Latina. Cierro con esto. El fin del ciclo llamado progresista en los últimos tiempos, en ese sentido, no nos trae buenas noticias. Si bien los gobiernos progresistas reforzaron en ese sentido el extractivismo, no se diferenciaron mucho de los gobiernos conservadores o neoliberales, estamos asistiendo a una profundización del extractivismo en sus distintas formas, sobre todo en aquellos países donde ha habido un giro conservador, como es el caso de Argentina y de Brasil, lo cual además viene acompañado por el ajuste y el cercenamiento de derechos sociales. Sin duda, de todas maneras, ha habido, más allá de la dificultad de colocar en agenda el tema de la megaminería y el extractivismo en América Latina, algunos por el tema de tradición, otros por la ceguera de los gobiernos, creo que ha habido un gran esfuerzo por parte de las luchas de las resistencias que hacen que hoy sea una de las cuestiones más representativas en términos de lucha contra el capitalismo que encontramos en América Latina. Gracias. Bueno, continúa Enrique Viale, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Derecho Ambiental y es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como decía Maristela, ya hace un tiempo que venimos charlando de salir de los microclimas, ¿no? Nosotros venimos hace muchos años recorriendo el país y América Latina y dando charlas en distintos lados y vemos que el debate en algunos casos se ha encapsulado en lo que decía recién, ¿no? En algunos microclimas. Y entonces la idea ya hace un tiempo es de salir de eso y empezar a dar los debates en otros lugares, por eso aceptamos muy gustosos la invitación, ¿no? Está bueno no ver caras conocidas, salvo algunos que conozco, ¿no? Pero generalmente en las charlas uno termina siempre el mismo público, ¿no? Y ese debate para nosotros es fundamental porque creemos que la cuestión del extractivismo tiene que ver no con una visión ambientalista tipo vida silvestre, sino que tiene que ver con nuestra economía, con nuestra salud, con nuestras cuestiones hasta cotidianas, ¿no? Y desde ahí que nosotros celebramos este tipo de debates. Yo voy a tratar de continuar un poco. Maristela hizo como la cuestión de América Latina y dejó la puerta abierta como para Argentina. Yo voy a tratar de bajar a Argentina. ¿Qué es lo que está pasando con la megaminería, ¿no? Yo tenía una introducción que Maristela ya prácticamente la ha utilizado, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la conflictividad social que hay en toda América Latina relacionada con esta actividad. La imposición de la megaminería es por la fuerza. Es así, es aquí y así es en toda América Latina y así es en África. No hay lugar en el mundo que exista megaminería y no haya conflictividad social. Incluso en los países del norte. Canadá tiene grandísimos conflictos socioambientales relacionados a la minería, obviamente mucho más oculto, y ahora mucho más con un presidente tan atractivo como Trudeau, ¿no? Pero por las características propias, y ahora vamos a hablar un poco, la única forma de hacerlo es apropiación de territorios, correr economías regionales,
solo puede imponerse a través de un preocupante retroceso en el derrotero de las libertades y derechos del hombre y la mujer, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lejos está de ser la problemática de la megaminería una problemática de violación de derechos ambientales solamente, sino que ha retrotraído la trama de esta problemática a la violación de los derechos humanos llamados de primera generación, los primeros derechos del siglo XVIII, ¿no? Los principios más básicos, seguro él nos contará después, pero el derecho a la libertad, a la vida, los derechos más elementales, los que fueron los primeros derechos que creó, los derechos humanos que creó el hombre. En Argentina la problemática se ve totalmente revolucionada a partir de la década del 90, cuando se aprueba una serie de leyes, como decía Maristela, que se aprueba en toda la región e incluso en todo el mundo. Con la misma lapicera se aprobó, ¿no? La misma lapicera que aprobó el nuevo Código de Minería, o la modificación al Código de Minería y la ley de inversiones, la llamada Ley de Inversiones Mineras en la década del 90, es la misma lapicera que lo hizo en Perú, que lo hizo en otras partes en Chile, etc. Y eso se vio disparado. A partir de la reforma empieza a dispararse y empieza a entrar esta nueva modalidad que es la megaminería. Nosotros la diferenciamos y ahora van a ver por qué la diferenciamos y nos parece fundamental. Nosotros escribimos un libro con Maristela que dio vuelta bastante por América Latina, que se editó en 5 o 6 países, ¿no? Que tuvo una radionovela y tuvo una película, ¿no? El libro. Porque se llamaba 15 mitos y realidades de la minería transnacional. Es el libro que lo pueden encontrar en PDF, en la web, que está libre. Empezaba con eso, con el primer mito era: se oponen a todo tipo de minería, y nosotros decíamos que no. Ahí nosotros rompíamos ese mito diciendo que nos oponemos a una nueva modalidad que ahora vamos a ver las características. Pero es fundamental, el lobby minero siempre trata de decir que todo lo que nos rodea está relacionado con la minería. Pero en 2003 había solo 40 proyectos mineros en estudio, en 2009 ya eran 336, 2012 600 y ahora estamos en más de 800 dando vuelta. No quiere decir que todos en proceso, ¿no? Pero sí que están dando vuelta. Cada proyecto minero, como dije, lleva una historia de conflictividad social que ha alterado radical y decisivamente la vida de las comunidades donde allí se radica. Ahora nuestro compañero nos va a contar. Y así decíamos con otros compañeros y compañeras que la entrada a la megaminería ha abierto un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en Argentina, que nos parece fundamental porque realmente se minimiza esa cuestión. En Argentina las distintas luchas que existen de resistencia a esta minería, que un poco se puede dar como punto de inicio la ciudad de Esquel, en Chubut, que toma, como dijo Maristela antes, de ejemplo, incluso viajan un par de asambleístas de Esquel a Tambo Grande en Perú a ver cómo se llevaba a cabo la consulta popular, y después traen esa idea y termina en el 2003 haciéndose la primera consulta popular sobre megaminería, que da como resultado, dio, a pesar de todo el lobby y el esfuerzo que se hizo, el 82% de la gente de Esquel dijo que no quería esa actividad. Entre paréntesis, imaginen Esquel, Argentina, año 2003, plena crisis económica, donde la cuestión de la minería no estaba incorporada en el imaginario como ahora, y que cualquier promesa de trabajo era prácticamente recibido como con los brazos abiertos. Así que es mucho más loable lo que hizo Esquel. Pero a partir de eso, luego sale una ley provincial de prohibición de esa actividad, y después se empiezan a multiplicar las resistencias, y en este momento hay 7 provincias que tienen prohibida de alguna u otra manera esa actividad. Por supuesto que en Catamarca, en San Juan, Santa Cruz, en Salta, en Jujuy, no hay esas leyes, pero sí hay leyes en provincias importantes que tienen una potencial para la actividad minera, como Chubut, Mendoza, Córdoba, entre otras, ¿no? Tienen prohibida esa actividad. Nosotros caracterizamos el actual modelo o la megaminería con 3 grandes paradigmas, ¿no? Un gran saqueo económico, una degradación institucional generalizada y una ecuación ambiental siempre irremediablemente negativa. Eso nos parece fundamental, este último punto, y ahora lo vamos a ver. No hay forma de hacer esta actividad de forma sustentable como tratan de vendernos.
Pero el saqueo económico quizás es la parte más lineal de comprender, ¿no? El régimen jurídico que se incorpora a través de la reforma de la introducción de la ley de inversiones mineras, es la que establece toda una serie de exenciones impositivas y beneficios financieros como no tiene ninguna otra actividad en la Argentina. Ni las pymes tienen este tipo, ni economías regionales tienen los beneficios que tienen las grandes transnacionales mineras. Entre otras cosas, ustedes habrán escuchado, la ley de inversiones mineras estableció el tope de regalías. Es decir, las provincias no pueden cobrar más de un 3% del mineral que se extrae. Eso fue no solo por la ley de inversiones mineras, sino también por un acuerdo federal minero que ahora se firmó hace poco tiempo, uno que pretende reemplazarlo, que profundiza el saqueo, como dice Maristela, pero que todavía no tuvo ratificación en el Congreso Nacional y en las provincias. O sea que sigue rigiendo este actual, pero que mantiene las mismas cosas. Tiene un régimen de estabilidad fiscal de 30 años, si no se le puede modificar ningún tipo de, como se nos modifican a cualquiera de nosotros y nosotras, la legislación o los impuestos. Es decir, un tarifazo estarían exentos, entre otras cosas. Cuando se impuso, un ejemplo concreto fue cuando se impuso el impuesto al cheque, que fue en el 2003, con una gran crisis para tratar de recaudar más. Bueno, las empresas que ya estaban acogidas al régimen no pagaron nunca el impuesto al cheque. Sí lo paga el comerciante chiquito, ese sí paga el impuesto al cheque, las grandes transnacionales no. Tiene exención del impuesto, por ejemplo, no solo de los cheques, sino de los combustibles también. Entonces, imaginen que ustedes saben que más del 50% del combustible es impuesto. Y pueden deducir de distintas maneras. No es que no pagan el impuesto a ganancia, pero tienen una serie de deducciones que la hacen muy, pero muy beneficiosa. Tal es así que creo que la lumbrera empezó a pagar ganancias recién al 9º o 10º año de actividad. Porque siempre tenía un método de deducción que la tuvo casi 10 años exenta del pago de ganancias. Bueno, hay mucho más. Lo voy a pasar porque si no. Pero lo de la limitación del 3%, no se habían quedado conformes y le agregaron un nuevo artículo en la década del 90, o sea, fueron meses después. No, es poco el 3%, y dijo... y dijeron que ese 3% se calcula, lo pusieron en la ley, ¿no?, del valor boca de mina, que es la deducción a ese 3% de un montón de gastos de flete, de traslado, de producción, etc. Que hace que, por ejemplo, en San Juan, la empresa Barrick Gold por Veladero, la mina Veladero, esta que tuvo los 3 derrames de cianuro, ¿vieron?, pague 1,7% del mineral que extrae. 1,7, o sea, cada $100 del mineral que extrae paga $1,7. Esto significó, para que entiendan, y hay todo un mito creado detrás de San Juan, como que la provincia es muy próspera y que tiene grandes beneficios y que es una provincia que vive la minería. Lo cierto es que por regalías, la mina Veladero, una de las minas más grandes de América Latina y lejos la mina más grande de esa provincia, en concepto de regalías pagó menos del 1% del presupuesto total de la provincia. Es decir, el ingreso por regalías equivale a menos del 1% de lo que se gasta el Estado en todo un año en la provincia. Por ejemplo, le entraba mucho más dinero por ese impuesto que se había creado a la soja, como se llama el fondo sojero, bueno, fondo solidario. Le entraba a San Juan más plata por eso que por la gran minería. Y en materia de trabajo tampoco San Juan depende de la gran minería, ¿no? Ahí en San Juan también el 1% de la población económicamente activa trabaja en la minería, solo el 1%. Pero han creado una ficción, una especie de relato, o como se quieran llamarlo, de que San Juan es una especie es el ejemplo de la gran minería, ¿no? La provincia estrella, decimos, ¿no?, con Maristela. Lo cierto es que no es así. Hace poco salió un informe del INDEC que hicieron que cambien a la persona del INDEC de San Juan, porque mostraba que el Gran San Juan era la tercera región más pobre de Argentina, ¿no? Ni quiero hablar de Catamarca, después hablarás vos, pero Catamarca tiene 20 años de explotación de gran minería,
ahí es así, es una de las minas más grandes de América Latina, que es la Lumbrera, que se llevó miles de millones de dólares, y Catamarca está entre las 3 provincias más pobres de Argentina, la provincia con mayor asistencialismo porcentual por habitante, es decir, que tiene personas asistidas socialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Lejos está de esas promesas, ¿no? Y ahora se va, en cualquier momento se va y deja todo el tendal, la contaminación, y deja una de las provincias sin ningún tipo de economía regional y más pobre de Argentina. Incluso a nivel nacional, la gran minería emplea, esto cuando hablábamos los debates, todos estos datos los sacamos cuando dábamos el debate por la ley de glaciares, de ahí sale el libro 15 mitos y realidad de la minería transnacional, con Maristela, que se encargó de coordinarlo, de trabajarlo, de escribirlo también, pero estábamos ahí y veíamos en el debate de la ley de glaciares, decía, se pierden 500.000 puestos de trabajo, decían, ¿te acordás? Se van a caer, y la verdad que la gran minería, sacando el petróleo, o sea, minerales no energéticos, sacando petróleo, gas, carbón y uranio, emplea poco más de 8.000 personas, que es el 0,045% de la población económicamente activa de la Argentina. Pero bueno, ahí me acuerdo el entonces secretario de Minería dijo que la minería ya genera 500.000 puestos de trabajo. Y ahí sacamos hasta datos. Ni Chile, que factura 8 veces más en minería, no llega ni a 30.000 empleados. O sea, no había forma de 500.000, no hay, en el mundo no hay. Incluso decíamos ahí, Perú, país minero por excelencia, la minería ocupa solamente el 2% de la población económicamente activa de ese país. Contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura, ¿no? Y acá teníamos así a Chile, ¿no? Que emplea en Chile, país minero, si lo hay, el 2,4% de la población económicamente activa de la provincia, ¿no? Y en Canadá, que factura 6 veces más, 50.000 trabajadores directos. Bueno, no quiero hablar mucho de la lumbrera, entonces me paso a otro tema, porque seguro hablará acá el compañero. Sí, el saqueo económico lo que hace es que nunca tampoco se pone en la balanza unos valores inmateriales que existen. ¿Cuánto vale un glaciar, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Tiene precio eso? Bueno, eso nunca se pone en la balanza, ¿no? Hay Gudinas, que es un pensador uruguayo, un ecologista uruguayo que recomiendo que lean, habla, ¿qué pasaría si incorporáramos estos costos, entre comillas, en el precio de los commodities, ¿no? La destrucción de un glaciar, por ejemplo. Y otra cosa que nunca se cuenta, ¿cuál es el impacto económico? Digo, en términos estrictamente económicos lo digo, ¿no? Si no tuviésemos conciencia ambiental. ¿Cuál es el impacto económico sobre las actividades previas y los modos de vida, ¿no? Eso jamás se contabiliza, no se pone en el estudio. Bueno, a ver qué pasó, se desplazó tal economía o en turismo se dejó de obtener lo siguiente, etcétera, la agricultura, todo lo que ha pasado en Catamarca y en los lugares donde avanza la gran minería. Degradación institucional es sinónimo también de la gran minería, me quedan 5 minutos, así que voy a pasar rápido, siempre llego tarde, siempre me quedo corto, digo. Pero la degradación institucional es, la gran minería es sinónimo de eso, es en todo el mundo también, ¿no? Es sinónimo de connivencia con los estados, connivencia, corrupción, y en Argentina tenemos casos muy concretos. El veto a la ley de glaciares, o sea, la gran minería logró un veto presidencial, uno de los únicos que tuvo en ese momento Cristina, ¿se acuerdan cuando veta la ley en el año 2008? La no división de poder y los medios de comunicación al servicio de eso, pero no me quiero quedar acá porque no me va a alcanzar el tiempo. Sí quería la parte que me parece importante, que es la cohesión ambiental siempre irremediablemente negativa. Parece redundante, pero no sé cómo decirlo para que se entienda. O irremediablemente negativa. No hay forma de hacer esta actividad de forma sustentable. No es una cuestión de control. Porque eso siempre me dicen, no, vamos a poner más control. Y ahora vamos a ver por qué. Por las características intrínsecas que tiene la actividad. Esto más allá de los accidentes, los derrames, etcétera, la actividad en sí misma es inherentemente contaminante. ¿Por qué? Ustedes saben, te voy a pedir 2 minutos más por esto. ¿Qué diferencia? El mundo prácticamente ha agotado,
esto lo contaba mucho mejor que cualquiera de nosotros Javier Rodríguez Pardo, que es uno de los pioneros en la lucha de todo esto, pero en el mundo ya prácticamente hemos agotado los minerales en vetas. Por eso nosotros tenemos la imagen del minero con el casco y la linterna en el casco, porque se seguía una veta a través de la montaña. Hay una vuelta de tuerca que tiene el propio sistema capitalista para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, y ha creado, que si quieren podemos hasta dar la charla del fracking, que es lo mismo, el fracking, ¿no? Que son vueltas de tuerca, para mantener eso. Entonces los minerales ya están, están diseminados en grandes extensiones de terreno, y están lo que se llama de baja ley, es decir, poca proporción. Por eso lo que hay que hacer literalmente es volar montañas enteras para después pasarla y triturarla a través de una sopa química para separar la roca del mineral. Así que el proceso en sí mismo es insustentable por el mineral que se busca. Es decir, y uno va corriendo, una de las características del extractivismo y de lo que nosotros decimos es eso, de ir corriendo la frontera permanentemente. Es decir, estos minerales no tenían costo económico hace un tiempo, y en la década del 90 empiezan a encontrar esta vuelta de tuerca. Y se necesita muchísima energía para el proceso, muchísimos explosivos, muchísima agua y muchísimas sustancias tóxicas. Son colosales las cantidades que se necesitan. Por ejemplo, el emprendimiento minero Pascualama, el que se quiere llevar binacional, según el propio informe de impacto ambiental, va a remover rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo durante 20 años. La lumbrera Catamarca tiene autorizado usar 100 millones de litros de agua por día. 100 millones de litros de agua por día, que es más que el consumo doméstico de toda la provincia. Un solo emprendimiento minero, ¿no? El consumo tienen enormes consumos energéticos también. Necesitan muchísima energía. Por ejemplo, el consumo de la lumbrera representa el 85% del consumo total de la provincia de Catamarca. En materia de explosivos, la suma es espeluznante, pero espeluznante en serio, porque hay que volar todo eso durante 20 años. Son 3 camiones por día que suben con explosivos, 3 camiones. Pero no es solo eso, sino que se van a arrojar casi 500.000 toneladas de explosivos durante todo su proceso. Es casi la mitad de lo que se arrojó en la Segunda Guerra Mundial, para que entiendan. Esto en un solo emprendimiento minero. El propio informe de impacto ambiental, y ahora quiero que recuerden todos estos datos porque después les voy a dar el resultado. ¿Para qué es todo lo que les dije? El propio informe de impacto ambiental de Pascualama habla que se prevén obtener 14.4 millones de onzas de oro, que es muchísimo dinero. Multipliquen por $2.000, es muchísimo dinero, casi 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Bueno, lo que le dije, ¿no? El agua que utiliza muchísimo gasoil también, 900, casi 1.000 millones de litros. Así que muchas veces hacemos el fracking en la Patagonia para abastecer a las mineras para que nos extraigan. En materia energética es terrible. Si sumamos 3 emprendimientos mineros, como Pascualama, La Lumbrera y Agua Rica, se van a dar cuenta que consumen el equivalente a una central nuclear. O sea que vamos a construir, con todo el conflicto que hay, una central nuclear para abastecer solo 3 emprendimientos mineros de una energía subsidiada, etc. Todo lo que le dije, toda esta locura de explosivos, todo eso, ¿saben para qué es? Para obtener oro, que tiene un valor simbólico y que en este lugar además artístico es fundamental para que nuestras cabezas se descolonicen. Todo lo que le dije, esto es para un cuarto de 3 por 3 por 2,60 de oro. Mucho más chico que esto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, todo ese proceso destructivo de alteración de economías, todo es para un cuarto de oro de 3 por 3 por 2,60. O sea, es una locura. Es mucho menos que esto, muchísimo menos que este cuarto, mucho más bajo, ¿no? El destino, exclusivamente la exportación, casi se exporta en una especie de roca. Ya está el tiempo, ¿no? Sí, pero termina. Está bien, estoy en 20, sí. Es la exportación de un concentrado con nulo valor agregado. Esto además acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Pero no podemos vivir sin esto. Bueno, América Latina produce
el 26.2% de la bauxita, que es un mineral, en el mundo, pero solo consume el 2,9%. O sea, estamos subsidiando los estilos de vida y de consumo de los países del norte. En cuanto al cobre, para Chile es fundamental, produce, o extrae más que produce, el 45% del cobre del mundo y consume el 6%. Y respecto al oro, se extrae el 15% del oro, pero en América Latina consume el 3% del oro mundial. Además de ser un metal, el oro, que no tiene un escaso uso o utilidad social, muy poco se usa. Viste que siempre nos ponen el ejemplo, no, pero medicina, ¿no? Bueno, más del 83% del oro, más del 85% del oro es utilizado para reserva bancaria y joyería. Es decir, que nos sacan de la entraña de nuestras montañas, del subsuelo de nuestras montañas, para que terminen los subsuelos de los bancos suizos. Porque es así, reforzando una asimetría ya económica mayor aún, ¿no? Porque le reforzamos la economía a los países del norte y la debilitamos lo nuestro. Es una verdadera locura desde donde se ve. Esto hace las características intrínsecas, y voy redondeando, hace que la actividad sea insustentable por definición e incompatible con otras actividades y mucho más las previamente establecidas. Las producciones agropecuarias, industriales y el turismo en esta zona de influencia son imposibles. No sé cómo terminar para pasarle la palabra a él. Para nosotros era fundamental que se comprenda que esta actividad es inherentemente, repito, insustentable, que no hay forma de hacerla de manera sustentable, como el propio eslogan creado por las grandes transnacionales. Y ahora nos encontramos una vuelta de tuerca. Nosotros fuimos muy críticos del gobierno anterior, pero ahora encontramos una vuelta de tuerca que nos preocupa mucho. Uno de los primeros actos de gobierno del gobierno actual fue quitarle las pocas, porque tenía muy pocas, tributo a la... sí, pero como... las retenciones, a la exportación de la minería y la firma del Acuerdo Federal Minero que se hizo hace poco tiempo, que profundiza aún más el saqueo. Lo que se avecina es mayor conflictividad social y mayor resistencia. Los pueblos están muy preparados y ahora el compañero seguro nos va a ayudar. Gracias. Bueno, entonces continuamos. El último expositor con Jorge Ramos. Él es profesor de historia y músico. Hay un video que por ahí Marisela va a poder facilitar, que se pase. Estás pidiendo demasiado. Entonces, no le pediremos eso. Al final. No, sí, no, pero... No, dicen al ¿Pero final. Al final, perfecto. Forma parte de la Asamblea del Algarrobo, que ha encarado un proceso de resistencia en Andalgalá, ¿no? Frente a la minería. Así que Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como dijo Bruno, mi nombre es Jorge Ramos, vengo desde Andalgalá y bueno, agradecido de poder estar acá, agradecido por la invitación y también de formar parte de este panel tan prestigioso. Andalgalá es una localidad, un departamento de la provincia de Catamarca, ubicada a 280 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca, que es la capital de la provincia. Desafortunadamente, digamos, a mí me toca estar hoy hablando en relación a lo que tiene que ver la vida del departamento de Andalgalá con la actividad minera, que comienza por allá a mediados de la década del 90, con los primeros avances de lo que hoy por hoy es Minera Lumbrera, uno de los, como lo dijo ya Enrique, uno de los proyectos de minería de cielo abierto más grande de Sudamérica y del mundo también, y que en aquellos primeros momentos, en aquellos años de mitad de la década del 90, parecía como que venía a ser la solución a todos aquellos problemas que sufren por lo general las comunidades o las regiones del interior del país, ¿no? Esto de estar un poco relegados a los grandes centros urbanos, de sentir la escasez de soluciones básicas como la salud, como la educación, como soluciones de infraestructura y demás. Lo primero que nosotros
vemos es el avance, digamos, de las empresas que iban a construir todo lo que tenía que ver con respecto a la infraestructura que iba a utilizar Minera Lumbrera, la construcción de todo el yacimiento, porque lo que hay que decir también es que las mineras, una vez instaladas, generan una especie de estado dentro de un estado, ¿no? En donde ellos solos tienen autoridad y donde ellos solos pueden casi llevar a cabo sus controles. Los gobiernos poco acceso tienen a esos territorios que ellos han ocupado, ni siquiera los gobiernos provinciales, ni mucho menos los gobiernos nacionales, hasta donde la misma gendarmería pareciera que tendría que hacer una especie de trámite absurdo para poder entrar a esos territorios. En esos momentos la comunidad se vio como, bueno, sorprendida, ¿no? Las promesas de trabajo y de desarrollo sobre todo eran las más atractivas, y todo ese momento, ese primer momento de construcción de la infraestructura para Minera Lumbrera ha generado, sí, movimientos de trabajo, de mano de obra local, al tiempo de que llegaban las camionetas 4x4, un símbolo de este tipo de actividad, gente de muchos otros lugares, inclusive gente que venía de otros países, pero con el tiempo, digamos, todos esos trabajos que daban respuesta a la infraestructura de la lumbrera comenzaban a quedarse digamos, sin efecto, ¿no? La gente que trabajaba levantando el emprendimiento quedaba ya sin trabajo, y Minera Lumbrera comienza a operar ya, a extraer en el año 1997, o sea que estamos ya, como decía acá Enrique, estamos 20 años de Minera Lumbrera. Lo que hay que tener en claro es que Minera Lumbrera o cualquier minería a cielo abierto en toda la América Latina o en todo el mundo, es muy difícil que se relacione directamente con el término que nosotros conocemos de producción. Cuando se habla de producción minera no es lo mismo que hablar de extracción minera. Entonces lo que va a hacer Minera Lumbrera a partir de 1997 en Andalgalá es extraer y no producir, porque se extrae el material, que se saca oro, se saca el molibdeno, se saca el cobre, pero se lo transporta a otros países, ¿sí? Por medio de un mineraloducto, que es un caño impulsado por la fuerza del agua, se lo lleva hasta una planta de secado en Tucumán, se lo carga en un tren y el tren llega a un puerto de Rosario, que sale un barco hacia distintos destinos del mundo. Entonces no hablamos de actividad productiva, sino de actividad extractiva. La comunidad claramente ha acompañado ese proceso de instalación de la minera, pero no han pasado tantos años como para que el departamento comience a percatarse de que aquellas primeras promesas que impulsaba la actividad minera no se estaban cumpliendo. Habían ofrecido o habían prometido 10.000 puestos de trabajo directos a Minera Lumbrera, lo cual no ha sucedido jamás. Habían prometido la construcción de barrios para los empleados, lo cual no ha sucedido. La construcción de infraestructura para poder sacar el mineral, lo cual no ha ocurrido porque han prometido la construcción de carreteras nuevas y de mantener las carreteras, las rutas actuales, lo cual no ha sucedido. Andalgalá ha sido un pueblo que ha tenido su prosperidad en cuanto a agricultura y en cuanto a actividades regionales. En algún siglo pasado ha sido destacado a nivel nacional por la producción vitivinícola. Después, por algunos desencuentros políticos regionales, ha quedado un poco relegado hacia Cuyo y demás. Pero esa actividad regional sostenía inclusive hasta la década del 70 la llegada del ferrocarril Belgrano a Andalgalá, y con la llegada de Minera Lumbrera se intenta reactivar este ferrocarril, que se va a dar allá por el año 1995, lo que para nosotros ha sido, hoy por hoy lo vemos, ¿no?, como un circo mediático tremendo de decir, bueno, viene la minería de cielo abierto y es tan generoso lo que puedes darnos a nivel de comunidad que es capaz de reactivar un ramal del ferrocarril Belgrano Cargas para llegar nuevamente a Andalgalá. Ese acto se ha llevado a cabo en noviembre de 1995 y desde entonces el tren no ha vuelto nunca más a Andalgalá por la decisión de Minera Lumbrera de sacar directamente el mineral por medio del mineraloducto hacia Tucumán.
las promesas, el impacto económico de prosperidad que nos da Mineral La Lumbrera no se ha dado bajo ningún punto de vista. Se hablaban de 10.000 puestos de trabajo y lo que hoy por hoy nosotros tenemos para decir que es algo más de 60 empleados pertenecen al departamento de Andagalá y que están activos en Minera Lumbrera, y Andagalá es un departamento repartido entre todos sus distritos de 20.000 habitantes. Si alguien se anima a sacar el porcentaje... 0,00. Bien. El resto de los empleos pertenecen a algunos departamentos aledaños a Andagalá. Muchos, la mayoría pertenecen a la provincia de Tucumán, y esto tiene que ver la relación de la Universidad Nacional de Tucumán también dentro del proyecto. Y a medida que se empezaba a caer, ¿no?, la visión esta del impacto que les decía económico y de Minera Lumbrera, también se han comenzado a hablar sobre las problemáticas ambientales, ¿no? Todos estos antecedentes que nos han ido presentando ellos han hecho eco en Andagalá. Todo comienza en una duda y esa duda comienza a transmitirse en forma de información y también de contactarse con especialistas, médicos, geólogos, técnicos en mina, de toda especialidad que se les pueda ocurrir y que tenga que estar relacionada a la actividad. Han llegado a Andagalá para advertir sobre el impacto de la minería a cielo abierto. Y tristemente también nosotros como comunidad estamos hoy casi como ejemplo de lo que sucede si una minera de esa envergadura se instala en una comunidad. Nosotros estamos a 60 kilómetros en línea recta en Minera Lumbrera, el centro de la ciudad. Con los años, algunos médicos se han animado a denunciar el alto crecimiento de cáncer, casi en un 800%, algo así como de 10 personas, 8 personas con cáncer en Andagalá, y sobre todo la posibilidad de que gente joven tenga cáncer en una comunidad tan pequeña, cosa que en los años anteriores no se daba. Minera Lumbrera ha prometido hospitales, escuelas y demás, pero por lo general la función que cumplen este tipo de emprendimiento es casi como la función del clientelismo, digamos, esto que nosotros conocemos que generalmente se da en los partidos políticos o en los gobiernos de turno. Minera Lumbrera prácticamente funciona de ese modo. Y hablo de Minera Lumbrera porque en realidad tendría mucho para decir, pero es como el proyecto que se llevó a cabo en Andagalá. Está ya hace 20 años, el año pasado ha anunciado ya el cierre definitivo, pero Andagalá es una tierra muy rica porque está, lamentablemente tengo que decirlo, rodeado de emprendimientos mineros, de yacimientos mineros, ¿sí? Yo les estoy hablando de Alumbrera, pero tenemos Cerro El Atajo, Bajo el Durazno, tenemos Agua Rica, tenemos Filo Colorado y seguramente se me está escapando alguno más. Bien, y también tenemos hasta hace unos años, y esto tiene que ver con el surgimiento de un proceso social importante en Andagalá que se dio a fines del año 2009, cuando nace la Asamblea del Algarrobo, que se venía cuestionando qué pasaba con Alumbrera, el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental ya muy instalado en la población, cuando nos damos a conocer a través de un documento oficial del gobierno de la provincia de Catamarca de que todo el departamento centro de Andagalá estaba cateado, se dice, ¿verdad? Está concesionado. Concesionado para en un futuro poder ser explotado como para extraer los minerales. O sea, la ciudad. No, claro, el mismo pueblo. Exactamente, el mismo pueblo, la ciudad, o sea, la plaza central, la iglesia, el hospital, las escuelas están montadas sobre un riquísimo yacimiento lleno de minerales. Eso fue la bomba, digamos, que explotó el conflicto social en Andagalá. A la vez también comenzando a tener conciencia de lo que implicaba el proyecto de Agua Rica, que está ubicado a 16 kilómetros en línea recta hacia el norte del departamento de Andagalá, y sobre las cuencas de uno de los ríos que a nosotros nos da agua para subsistir, ¿no? Para alimentarnos, para tomar, para cultivar, exactamente.
con lo grave que eso representa, porque como decía Enrique, bueno, Alumbrera consume una inmensa cantidad de agua dulce, que Alumbrera lo extrae de un reservorio denominado el Campo del Arenal, que también tiene su impacto porque ellos dicen, bueno, pero es agua fósil que no se utiliza para nada, pero no es que no se utiliza para nada, sino que es reservorio también, porque se nota, por ejemplo, en el bajo cauce que tienen los ríos aledaños, desde que está Minera Alumbrera haciendo ese consumo gigante, ¿no? Nosotros también tenemos, a la par de Agua Rica, prácticamente el yacimiento Filo Colorado, de donde se supone que se extraería uranio inclusive, con lo grave que es para una comunidad. También situada a la par de otros de los ríos que nos da agua para subsistir. La cuestión es que como comunidad nosotros estamos totalmente dentro de un sistema de agravios constante, digamos, por parte de las empresas mineras, por parte de los gobiernos, que muchas veces funcionan como cómplices y otras veces hacen notar su ausencia, otorgándole facilidades para instalarse, digamos, llevando la política minera como política de Estado a las escuelas, a las distintas instituciones, y no generando alternativa laboral en las comunidades para que la única salida que tengan los pobladores de estas comunidades sea intentar acceder a un trabajo en la minera. Le estaba hablando yo de Andalgalá, que tiene su pasado como un pueblo que ha llevado la agricultura a niveles importantes. Se ha abandonado prácticamente, no se han abierto fábricas de ninguna índole, digamos, y estamos a 20 años de Alumbrera. Alumbrera ya ha anunciado su cierre, y creo que estamos en condiciones ya de poder demostrarles a los defensores de la minería de que aquella promesa de trabajo y desarrollo sustentable de parte de la minería a cielo abierto no se da, porque el trabajo que ellos han ofrecido y que han podido darle a esta mínima porción de la sociedad andalgalense se termina a 20 años. O sea, hay una cantidad de empleados que, si cierra Minera hoy por hoy, Minera Alumbrera, van a quedar sin trabajo. Solo algunos habrán tenido la posibilidad de poder invertir en algo para poder seguir, digamos, subsistiendo, pero 20 años después muchos seguramente no van a tener en qué seguir trabajando y van a tener que buscar otro tipo de inserción en el campo laboral. Pasar la información, y sentimos, digamos, como comunidad un terrible avasallamiento de nuestros derechos, ¿no? Aún en los gobiernos que más han defendido los derechos humanos, nosotros nos hemos sentido excluidos de aquellas concepciones ideológicas y políticas, porque nosotros consideramos que la minería a cielo abierto va por sobre los derechos de las comunidades, los derechos de autodeterminación. Andalgalá no ha tenido ni siquiera el mínimo gesto, digamos, de los gobiernos, no ha recibido el mínimo gesto de los gobiernos de llevar adelante una consulta popular, para nada. El 15 de febrero del 2010, la represión más brutal que lleva adelante la minería a cielo abierto en Argentina sucede en Andalgalá, una pueblada que se desata por el intento de los empresarios mineros de pasar hacia el yacimiento Agua Rica. Termina con la municipalidad incendiada, con la empresa Agua Rica incendiada, lo cual para nosotros es una parte de la historia muy triste, ¿no? ¿Cómo? Cuando rodean a Andalgalá, los mineros. Ah, sí, bueno, 2012. entre tantos gestos que tienen los gobiernos o la justicia local, es aquel grado de impunidad que le da al sector minero a tal punto de poder llegar a sitiar Andalgalá, de bloquear los accesos a la ciudad para que no entrara, digamos, personas que venían a apoyar a la Asamblea del Algarrobo, que es como se denomina, ¿no?, el movimiento social a partir del 2009, no dejaban acceder a los compañeros que, por ejemplo, venían de Tinogasta o de La Rioja, de Famatina o de Catamarca,
han detenido inclusive a un diputado, que no me acuerdo en este momento el apellido, pero lo han... Tinelero, ¿no? No, bueno, no me acuerdo. No, Rossi o algo así. Bueno. Bueno, lo han detenido con total impunidad, ¿no? Haciendo casi como controles de los que hace Gendarmería en cualquier ruta. Pero no eran policías, No eran policías. O sea, Era gente empleada como paramilitar. Podríamos estar hablando y podría contarle un montón de cosas más con respecto a lo que sucede en Andagalá. Lo cierto es que nosotros sentimos que estamos en una situación de vulnerabilidad terrible, porque no es que se cierra Alumbrera y se termine el problema. Alumbrera es el comienzo de todo, y Alumbrera lleva 20 años. Y todavía nos queda Agua Rica, luchar contra Agua Rica, con Filo Colorado, Cerro El Atajo, Bajo el Durazno. Y se dice que Agua Rica sería 3 veces más grande que lo que es Alumbrera actualmente. Entonces, como comunidad estamos en una cruzada muy importante que día a día nos implica a nosotros un desafío muy grande. Lo que nos sirve a nosotros como comunidad es que ustedes, los que han escuchado, lo que nosotros hemos podido comentarles acá, se pueda transmitir del boca en boca, pero a la vez ir sumando información. Digamos, hoy por hoy la información circula tan fácil y está sustentada por grandes especialistas, como los que tengo acá en esta mesa, y que eso nos sirve como comunidad. Si ustedes preguntan cómo podemos ayudar, esa sería la mejor forma. A mí me gustaría poder hacerles ver un videito de unos 6 minutos, se llama Andagalá en 6, que fue premiado hace un par de años por la Secretaría de Derechos Humanos, y que pertenece a un compañero de la Asamblea denominado Martín Busarra, que es un cineasta, y que, bueno, que es un resumen de 6 minutos de lo que pasa en Andagalá, y que está bueno para ver. Puede que el sonido no salga directamente del televisor y quizás se escuche de la computadora. De modo tal de que no será un gran sonido, pero sí. ¿Hay alguna página web donde se puede mandar gente para mirar? Ahora abrimos una ronda de preguntas y demás y ponemos bien en claro todas esas cosas. Con el BCL, ¿no? Sí, pero ahora no lo leí yo. Pará. ¿Vamos? Recién eso, pero no hizo nada. ¿No está abierto o no? No. Porque no tenés lo leyó, sí, perfecto. No, sabe. Es más fuerte, más fuerte, ¿no? Va a salir de acá, solo el sonido. ¿Se escucha bien atrás? Está mal. Mañana, funcionar el Liceo 16. La ciudad sería un gran cráter.
reemplazar al Estado. No podemos reemplazar autoridades. Nosotros no teníamos armas, ellos sí tenían armas. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Ellos tenían las armas de poder aplicar la libertad. Las armas de poder. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. No podemos reemplazar al Estado. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Hagamos la primera llamada al aire. Porque es nuestra tierra. Bueno, Sí, arrancó de nuevo. muy bien. Abrimos la mesa a preguntas, comentarios. Sí. A ver, previamente vos querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, para poder pasar toda información, algo generalizado, ¿hay alguna website que uno pueda dirigir a otra gente? ¿Hay algún lugar donde esté un poco la información? Lo más especializado en cuanto a la problemática es nolamina.org. ¿Es? Nolamina.org. Sí. Y después, digamos, todas las asambleas del país estamos teniendo nuestro propio blog también, que si ponemos en el Google Asamblea del Algarrobo va a salir el blog de la asamblea. Para quienes usan la red social de Facebook, estamos también como Asamblea del Algarrobo, en donde vamos replicando todo lo que va aconteciendo, ¿no? Con respecto a la actividad y a los movimientos sociales que funcionan. Usted quería preguntar algo. Sí, doctor. Bueno, ante todo, mi reconocimiento a la mesa, porque la verdad que soy una sabe de estas cosas que lee, pero neófita en la materia, así que ha sido sumamente informativo, sumamente lacerante, pero informativo. Y de ahí mi pregunta, que por ahí es muy elemental, pero bueno, no todas las preguntas tienen que ser para el bronce. 2 puntos.
no hay ninguna extracción de la minería, que salvando el ejemplo que daba, ¿cómo es tu nombre? Enrique, lo del oro que quedó re claro. Pero no hay otros recursos que nosotros necesitamos de la minería. Y entonces, ¿cómo se maneja esta contradicción? Desde elementos que necesitamos para montones de cosas, versus lo que produce la extracción de la minería. ¿Se entendió mi pregunta? Por ejemplo, yo no tengo la menor idea si la extracción del cobre, por ejemplo, u otros elementos es tan agresivo y violento como lo que explicaste, o vos también, María Estela, pero hay minerales que necesitamos. Ergo, ¿cómo se maneja esta contradicción? Pero juntamos preguntas, ¿no? Bien, ¿No? sí, claro. ¿Alguien más quiere Va, algún si hay. comentario? Tengo una pregunta. La salida del mineral, si bien sé que llega a Tucumán, como decías vos, ¿cómo se hace? ¿En camión, en avión, en mineraloducto? Bien, seguimos juntando. ¿Querías hacer otra acotación? No, ¿Solo eso? Sí. Tengo una pregunta. Pensando un poco en la resistencia posible a todo esto, porque los datos son bastante claros, todos, los tres. Y viendo, no sé, a la luz de la semana pasada la audiencia que hubo por la represa hidroeléctrica, que el ministro, después de todo lo que se dijo y todos los debates, decía que la represa era energía renovable. Entonces, como que hay una voluntad política que en algún punto es muy difícil de combatir. Y vemos, después con toda tu presentación fue más que claro todo eso. ¿Qué posibilidades de resistencia hay más de esto que decís vos de estar informado? Porque los movimientos que son más locales, y más pensando acá en los ciudadanos de esta ciudad de Buenos Aires que no tenemos idea, sentimos que la minería no es algo importante, pero al fin y al cabo es el agua, ¿viste? Entonces después tenemos este desarraigo a la naturaleza que no nos damos cuenta de la importancia del agua y estas cosas. Entonces, todas estas luchas como que parece que quedan en la nada en cierto punto. Eso. Una pregunta para Jorge. Mencionaste en un momento que el modelo de la minería también como que se insertaba en los colegios, en las escuelas. Vi hace un tiempo una noticia sobre unos libros sobre minería para chicos que se habían escrito. No sé si fue ahí, pero quería ver si podías contar un poco más sobre eso, sobre de qué manera se trataba de insertar este modelo en la educación y si ustedes tienen alguna manera de cómo resistir a eso o alguna respuesta. ¿Alguna más? ¿Algún comentario? Sí. Una consulta, quería saber, con la firma del Acuerdo Federal Minero para la renovación, ¿qué cosas se profundizan? ¿Qué diferencias tiene con el viejo y qué cosas modifica? Bueno, tenemos un lindo combo Como antes, arrancamos. arrancar. Como quieran. Sí, bueno, si quieren arranco un poquito y vamos turnándonos. La pregunta que haces no es una pregunta simple, es una pregunta fundamental, creo yo, que llevaría más de un encuentro, seguramente, para responder, porque efectivamente, de alguna manera, es una lucha que arranca combatiendo el sentido común. El sentido común instalado es que, bueno, los minerales forman parte de nuestra vida, como el petróleo también, somos una civilización que descansa sobre el petróleo, sobre los combustibles fósiles. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos a ir en contra de ello, ¿no? Bueno, precisamente Quique lo decía, nosotros en el primer libro que publicamos sobre el tema, el de los 15 mitos, en realidad era el segundo, pero no importa, aclarábamos el hecho de que efectivamente era contra un tipo de minería, que es la que se puede hacer ahora, que es una minería en la cual ya, digamos, los metales no se encuentran, sino diseminados, y para ello hay que utilizar una serie de tecnologías y de técnicas que tienen mucho impacto en los territorios, ¿no? Y en la salud de la gente que además habita esos territorios. Y mucho más en un momento o en un contexto de crisis socioambiental que tiene alcance planetario, digamos. Esas cosas son como para tener en cuenta, ¿no? Pero después, si uno, digamos, amén de eso, del hecho de que efectivamente la megaminería es insustentable, como explicaba él, también uno podría hacer una discusión parte por parte, ¿no? Es decir,
El oro y la plata efectivamente no se necesitan en el mundo, en el sentido de que el oro y la plata que hay efectivamente ya alcanza al menos para ser utilizado en aquellas actividades productivas que así lo requieran. Porque en realidad lo que sucede, sobre todo con el oro, la minería de oro, es que la mayor parte de ella va a descansar, como decía Quique, a las reservas de los bancos. Yo estoy dispuesta a dar una discusión, acá está presente Bruno, que es especialista en el tema, estoy dispuesta a dar una discusión acerca de el litio, pero no a dar la discusión sobre la extracción del oro y la plata. Porque el oro y la plata realmente están ahí, efectivamente, sin hacer un aporte importante a la economía. Pero si uno piensa en el litio y el rol que puede llegar a tener, por ejemplo, en un contexto de transición energética, ¿no?, hacia energías limpias, bueno, hay que ver efectivamente cómo se puede hacer para extraer el litio y que eso sirva para que la transición energética no la hagan otros países y aumente así nuestra dependencia, sino efectivamente con el acuerdo de las poblaciones que habitan el lugar, eso sirva efectivamente para hacer la transición energética a los países de la región. Esas cosas me parece que hay que pensar, sin llegar a hablar de minería nacional, nada por el estilo, porque no es nuestra posición de ninguna manera, pero sí apostar a aquellos minerales que en todo caso apuntan a otro tipo de modelo sustentable en términos sobre todo de transición energética. Hay mucho escrito sobre la cuestión de la transición energética o incluso de la transición al post-extractivismo. Por ejemplo, unos economistas peruanos hicieron el cálculo en el año 2011 para el Perú, que es un país minero por excelencia, combinando dos elementos. Uno de ellos era el de la moratoria, suspensión de proyectos, ¿no?, suspensión de proyectos nuevos y algunos que estaban en funcionamiento, sí. Y por el otro, ¿no?, aplicación de fuertes impuestos y también de controles ambientales, ¿no?, a aquellos que están en funcionamiento. Y a diferencia de lo que decía el gobierno y las empresas, esa combinación, ¿no?, de altos impuestos con suspensión de proyectos con miras a salir, digamos, de un modelo extractivo, daba muchas más ganancias al Estado que lo que era el modelo actual, con un sinnúmero de proyectos que eran sumamente contaminantes y que además efectivamente no dejaban rentabilidad al Estado. Es decir, hay muchas cosas que se podrían hacer, sin duda, pensando, digamos, en que efectivamente este es un mundo en el cual se necesitan ciertos minerales, no todos, insisto, y algunos se podrían reciclar, pero en una perspectiva de salida, ¿no?, de esa lógica extractiva y no la de aumentar, digamos, los proyectos extractivos, que es la lógica que hoy en día se está aplicando, ¿no? Eso yo diría por un lado, pero que requiere... Nosotros hacemos talleres con la gente para discutir toda esta cuestión. Venimos desde el año 2010-2011 discutiendo esto con Quique, participando del grupo Alternativas al Desarrollo en América Latina con gente de Ecuador, de Bolivia, de Perú, tratando de pensar alternativas de salida al extractivismo, ¿no? Pero sin duda el problema es que los gobiernos latinoamericanos no tienen una voluntad, sean conservadores o progresistas, de incorporar a la agenda estas propuestas. Porque lo que suelen decir es que en realidad aquellos que, por ejemplo, se oponen a la minería son fundamentalistas, son irracionales y no tienen una alternativa, lo cual es falso. Si además a eso le agregamos que efectivamente la megaminería desplaza economías regionales y a veces trata de invisibilizar a las mismas o de crear una crisis, ¿no?, de la economía regional para avanzar con la megaminería, ya estamos abriendo también a otro panorama, ¿no?, acerca de la necesidad de pensar precisamente esas economías con niveles de sustentabilidad. Yo paso la pelota así para que pero tengo más cosas para decir, pero bueno. ¿Y las otras preguntas eran? Sí. Sí. ¿Recordás las preguntas? Si no, yo hice un pequeño punteo. Sí, me acuerdo... Bueno, responder la que vos quieras. No, pero decime. No, que había preguntado sobre las posibilidades de resistencia. Sí. En ámbitos urbanos específicamente, y el Acuerdo Federal Minero, que posiblemente vos los tengas frescos. Le escribimos hace poco una nota. Claro, un artículo escribimos. Una nota en Clarín, al lado teníamos al director, al presidente de la CAEM, de la Cámara Empresarial Minera.
Espero acordarme todos los puntos de ese artículo, si no ahora lo busco. Pero, a ver, ¿y cuál es la otra? Acuerdo federal, sí, posibilidad de resistencia, sí. salida de minerales ya lo había mencionado. Bien. Después, cómo se inserta en las escuelas, pero quizás Eso más para él, está bien. No, bueno, que conteste también la que quiera. Yo complementar con algo que sí me parece importante porque quedó en la pregunta, me parece que duda. O sea, no solo lo que yo conté es el proceso de minería de oro, sino también la de cobre y otros minerales. La lumbrera extrae La lumbrera cobre. extrae más cobre que oro, por ejemplo. Y es altamente destructiva. Y el cobre puede ser reciclado también. No solo el cobre, claro, es eso. Por ejemplo, se está usando, por ejemplo, lo que se llama la minería urbana o algo parecido, no tiene un nombre, que es reciclar, por ejemplo, todos los minerales que hay acá. Y se podrían utilizar muchísimo. Hay todas vueltas de tuerca para eso. Con el oro que hay expuesto en el mundo, el problema es que está en los bancos suizos, ¿no? Claro. Pero habría minerales para más de 8 siglos. O sea, para satisfacer las necesidades actuales de oro reales. O sea, que no es una cuestión, es mantener la ilusión de crecimiento ilimitado. Nosotros cuestionamos eso, por eso hablamos de no alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo, y cuestionamos el concepto mismo de desarrollo como sinónimo de, repito, crecimiento ilimitado. Eso por un lado. Sabemos que no es de un día para otro y que tiene que haber transiciones como plantea. Una de ellas dice, bueno, América Latina tiene que es lo que más se discute, América Latina dice, bueno, a ver qué medidas necesitamos reales para sostener nuestras industrias, a ver es esto, lo otro. Y como les dije yo, les di los porcentajes, o sea, bajaría muchísimo el nivel de explotación real que necesitaríamos, lo que podría ser bajar notablemente la cantidad. El problema es que lo que se produce ahora son commodities, ¿no? Es decir, estrictamente para la exportación, no es para satisfacer las necesidades reales del consumo de Latinoamérica, sino para sostener el nivel de consumo de Estados Unidos o los países del norte. Estados Unidos solo. Y China, mucho China ahora, con toda la furia. Y ahí entramos un poco a la pregunta del compañero ahí, que ojalá tuviésemos una respuesta y el que la tenga que me la diga, que es qué hacemos en las grandes ciudades con estos temas, ¿no? Es un tema, la verdad, que para discutir y que podríamos hacer otro encuentro. Podemos plantearle acá en Malva hacer otro encuentro. Y que tiene que ver esa indiferencia que tienen las grandes ciudades ante las problemáticas, salvo cuando hay algún evento extremo. Y hubo un momento, y ahí va un poco con la pregunta que decías vos, la resistencia. En Argentina hay 7 provincias que tienen prohibida esta actividad por la resistencia. Salvo una provincia que fue la gobernadora, la de Tierra del Fuego, que lo impulsó ella. Las demás 6 provincias fueron impulsadas desde abajo esas leyes. ¿Sí? Esas leyes salieron por las resistencias populares. Es decir, que se puede, o sea, dimos un panorama muy sombrío, pero la verdad que hay grandes luchas y grandes triunfos en Argentina con la minería, ¿no? O sea, eso me parece importante decirlo. Bueno, es obvio. Desde el 2009 hasta ahora están resistiendo a Guarrica. Nosotros lo que tenemos en relación a eso es que el año pasado se ha sacado una ordenanza municipal que prohíbe la minería a cielo abierto sobre las cuencas del río Andalgalá, que como yo les contaba es el río que nos abastece a nosotros de agua para consumo y toda la actividad humana, digamos. Alumbrera no entra dentro de los emprendimientos que están sobre el lecho del río Andalgalá, pero en alguna forma tiene que ver con estos pequeños trucos que está relatando Quique, tiene que un pequeño avance, digamos. No se está cumpliendo del todo porque hasta incluso las especulaciones de los gobernantes son muy notorias. A veces el gobierno que asume con el compromiso de la lucha ambiental se anima hasta cierto punto y no termina, digamos, de cumplimentar o de llevar adelante la política de resguardo de los lugares, ¿no? Como para detalle, digamos, de lo que estás diciendo. Yo ahora termino en un minuto. Ojo que, por ejemplo, no son provincias que no tienen. Chubut tiene por ejemplo, unos emprendimientos dentro de él, que uno de los proyectos mineros más grandes
de plata del mundo. De plata y plomo. De plata y plomo, Proyecto que es Navidad. el proyecto Navidad. Miren el nombre que le ponen, lo perverso que son. Porque está asociado a la felicidad, ¿no? No, porque lo descubrieron en el 24, Eso dicen, el 25 pero no, de diciembre. yo Así no dice creo. la leyenda. Yo creo que tiene que ver con eso, con pegarle un nombre que está relacionado con... Claro. Bueno, eso está prohibido por esa ley provincial. Nos presione del propio... Macri se reunió 2 veces en un año y medio, nunca se juntó con el rector de la UBA, nunca se juntó con... Pero en este año y 8 meses se juntó 2 veces con el presidente de ese emprendimiento para meter presión a la provincia para que habilite la minería en esa provincia. La lucha de Chubut es hermosa, es espectacular, y ahora ha logrado que el gobernador se convierta en ambientalista. Sí, no, el gobernador sabe que esa ley no la puede tocar. No la puede tocar. No la puede tocar No. porque Lo efectivamente mata. si no, lo linchan. Lo sacan. Por eso, bueno, un poco yo quería contar eso porque tiene que ver con eso. En las provincias estos temas incluso son temas de debate ahora que estamos en época electoral. Cuestión que en la ciudad de Buenos Aires la cuestión ambiental no existe, ¿no? Ustedes no habrán escuchado a nadie. Son los tachitos verdes. Solamente eso, o las mascotas si pueden ir o no en el subte. no, Eso claro, es claro. todo lo ambiental, lo máximo ambiental que podemos debatir. Quizás Si lo que pueden se- entrar a un Enrique, bar. quizás lo que se puede plantear a partir de lo que dice él es fundar una asamblea ciudadana. No, bueno, hay algunas resistencias y hay asambleas que luchan contra otro tipo de extractivismo, que lo digo rápido, el extractivismo urbano. Le decimos extractivismo urbano, pero pueden decir que la especulación inmobiliaria, y hay algunos triunfos en ese sentido. Cuando lo ven urbano, ahí un poco se comprometen. Pero bueno, me parece que es un proceso que hay que llevarlo y hay que tratar de dar esas luchas, ¿no? En relación al acuerdo federal minero, nosotros decimos que se profundiza, lo decimos en ese artículo que está bien detallado, después buscalo, pero le voy a contar algunas cosas concretas. Uno, ratifica el tope de regalía del 3%, ¿no? Sin más allá de los debates, que había una coincidencia. Yo me acuerdo cuando debatíamos, incluso los que defendían la actividad dicen, no, eso en algún momento hay que modificarlo. ¿No? Tenés razón, no, pero yo quiero minería nacional. Bueno, se ratifica. Eso lo firmaron los gobernadores, ¿no? Ahora les voy a contar cuánto. Entonces, por un lado, ratifica el saqueo. Y va por 2 cuestiones que tenían muy problematizadas la gran minería. O sea, nosotros decimos que, lo decimos ahí en el artículo, que el acuerdo federal minero se redactó en Puerto Madero en los estudios jurídicos de las grandes transnacionales mineras. Lo redactaron ellos. Un poco porque nos damos cuenta y un poco porque tenemos información. Las 2 cosas. Y una porque la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que de Argentina no tiene nada porque está por Barrick Gold, Yamana Gold, es decir, no hay una empresa argentina, pero se llama CAEM, va por 2 cuestiones que son fundamentales. Una es, han perdido la licencia social, están perdiendo el debate, o sea, los 3 derrames de cianuro, de cosas. Si la sociedad, incluso los derrames, bueno, hubo momentos acá con el Famatina no se toca que se nacionalizó, recuerdan al principio del 2012, ustedes habrán escuchado, Famatina no se toca, llegó a los grandes programas de televisión, etc. Y después vinieron los derrames, y los derrames terminó de demostrar que esa actividad no es posible, y fue también, se habló bastante en las grandes ciudades, hasta que lo cierran, ¿no? Pero, entonces están perdiendo 7 provincias, la resistencia en los lugares donde hay minería, cada vez son mayores, más fundadas, y entonces dicen, bueno, nosotros primero dicen, ¿a dónde podemos ir? Y vamos por los chicos. Tenemos que convencer a los chicos, a los niños, nuestros niños y niñas. Entonces, ¿qué hicieron en el Acuerdo Federal Minero? Recuerden que el acuerdo lo firman los gobernadores con el presidente de la Nación. Pusieron un artículo que dice que ¿cómo es que dice? Compromete exacto, al gobierno a introducir la enseñanza de lo que tiene que ver con la minería en las escuelas, en los niveles primario, secundario y terciario de todo el país público, niveles públicos, todo. Es decir, realmente es una estrategia de adoctrinamiento, ¿no? Sobre el tema. No hay exactamente. Los departamentos de marketing de las empresas mineras se van a meter en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todo el país. ¿Para qué? Para tratar de torcer lo que vienen perdiendo. Metiéndole, incluso como lo dicen, porque nosotros hemos leído mucho material, está redactado como está ese artículo, está tal cual
es la propaganda de las grandes mineras, ¿no? Que dicen la actividad en la sociedad, la importancia de la minería, lo mismo que dicen en las propagandas que hacen ellos. ¿Vos querés preguntar algo? ¿Y por qué el Ministerio de Educación acepta esto? Porque es cómplice de todo esto. Esto lo firmaron los gobernadores. Los gobernadores. Lo firmaron los gobernadores diciendo que son los que tienen la educación pública en su provincia. Nosotros nos comprometemos a meter el lobby minero dentro de las escuelas primarias. No dice así lobby, ¿no? Dice en la currícula primaria y secundaria la importancia de la minería, todo lo que dice, lo mismo que dice, no sé, una propaganda de Barricos, para que entiendan. No, Las verdaderas venas del progreso. ¿Eh? Las verdaderas venas del progreso. Claro. La frase que usan. ¿Con cuánto se puede sospechar con cuánto adornan al gobernador? Ahora hablamos de eso si quieren. Pero, y otra cosa que hacen en el acuerdo, pero no quiero terminar, y después le pasamos la palabra, pobre, que me estoy medio monopolizando, es... Sí, el otro problema es que tenían, era, donde profundizan también, es que Catamarca y Santa Cruz, por ejemplo, habían creado empresas provinciales mineras para ver si podían, de alguna manera, captar un poco más de renta. Un poquito, no era una cosa de loco, pero de esa manera sorteaban ese impedimento del 3%. Bueno, la CAEM no quería más eso y los gobernadores firmaron que no van a ser empresas mineras provinciales, así el saqueo ya es total como San Juan. Es el modelo sanjuanino. ¿Sabés que lo firmaron? Martes 13 fue. Es verdad que fue martes 13, Fue martes 13. Pero lo interesante es que no lo firmaron 6 provincias, o más de 6 provincias, pero entre ellas Chubut, La Rioja, ¿cuál más no lo firmó? Pero las más importantes eran Chubut, La Rioja, San Luis, provincias con mucho potencial minero, no lo firmaron porque los gobernadores tenían un costo político muy grande. Vamos cerrando, que ya va quedando poco tiempo. Salida de los minerales es algo que habías mencionado, pero quizás ante la pregunta lo podrías volver a aclarar. Y la inserción en las escuelas, ¿no? Era otra idea. Con respecto al proceso, digamos, que tiene, en el caso de Minera Lumbrera, para sacar el mineral, es a través de un caño de material que sale desde la misma Minera Lumbrera, impulsado por la fuerza del agua, con sistema de retrobombeo constante, o sea, está bombeando las 24 horas del día hace 20 años, ese caño, que agua dulce, parte de los 100 millones de litros de agua dulce que comentaba Quique, va en ese caño por día. Por día. No caen. No. Va, los ceros no entran. Desde Minera Lumbrera hasta... Son zonas áridas. ¿Eh? Son zonas áridas, con escasez de agua. Va desde Minera Lumbrera hasta la provincia de Tucumán. A Ranchillos se denomina el lugar. En Ranchillos se hace otro tratamiento porque esta es una sopa química que sale de Minera Lumbrera, en donde también se utiliza el cianuro, que es uno de los debates que pierde la misma gobernadora de la provincia de Catamarca en la televisión pública, me parece, en donde ella negaba de que se usaba el cianuro y después se conoce un informe de Gendarmería de que sí había el ingreso de camiones con ciertos elementos a la minera. Bueno, llega a Ranchillos, a Tucumán, y de Tucumán se carga en el famoso Tren Azul, que es el tren de Minera Lumbrera y que va hasta el puerto de Rosario, y de ahí se despachan barcos hasta lugares que solamente quizás ellos conozcan. Sí, perdóname, solo para agregar, salen del puerto de San Lorenzo, que es donde sale toda la soja también. Claro. Sale la Simbólicamente. soja, Total. sí. Simbólico y real. Hacemos un combo divino. Y lo de las escuelas. Con respecto a la cuestión de las escuelas, lo que ha sucedido particularmente en Andalgalá, de un tiempo a esta parte, en donde contextualizada, digamos, la cuestión de la minería en cielo abierto a nivel social y cultural, es que el gobierno de la provincia lo que ha ido haciendo, el proceso que ha llevado es que acomodar en los lugares claves de la parte directiva de los establecimientos escolares, sean primarios, secundarios o terciarios, a personas que más o menos están dentro del lineamiento ideológico del gobierno de turno, y que por ende sabemos que los gobiernos son mucho más promineros que las propias mineras, digamos. Entonces, de esa manera van a regular, digamos, la actividad de, por ejemplo, los docentes dentro del aula. Paradójicamente, lo que ha sucedido hace unos años atrás es que algunos manuales que han salido, seguramente ustedes me van a ayudar a la fecha, no me acuerdo, lo que ha salido es que en los manuales, digamos, de ciencias sociales, en los manuales en donde se habla de
del impacto ambiental, de formación ética, por ejemplo, en esas áreas, sí se habla del impacto ambiental negativo de la minería a cielo abierto. ¿Sí? Salió eso por un lado, y por otro lado, que en ese momento el gobierno de Cristina Fernández ha mandado a retirar todo, creo que en San Juan inclusive se habían repartido, y los mandaron a sacar de todas las escuelas porque no querían que ese tipo de información pudiera circular entre los chicos. Y ahora se viene a reforzar con esto, ¿no?, que estaban comentando ustedes, que la idea es prácticamente tratar de sacar esa figura de demonio de la minería a cielo abierto para que se pueda dar en las escuelas. Ese fue el proceso, digamos, que se da en Andalgalá, ¿no?, en cuanto a la inserción de la minería. Decía yo en un principio que había funcionado como una especie de clientelismo, porque lo que hizo Alumbrera en todos estos años, por ejemplo en las escuelas, regalar las medallitas de los egresados. Para los actos de egresados está el nombre del egresado adelante y atrás tiene el loguito de Minera Alumbrera, por ejemplo. Con la bandera argentina, ¿no? Con la bandera, claro. Eso es lo peor. Ha llegado a donar, todo lo peor, pero... Ha llegado a donar computadoras en uso, la minera, ¿no? Usadas. Ni siquiera pueden comprar nuevas. Han colaborado, sí, en la restauración de algunos edificios. Camisetas de fútbol para los chicos. Camisetas de fútbol también, muy... para las escuelas de deporte, las escuelas... El clientelismo, digamos, no genera ningún otro tipo de actividad económica que para la región significa algo sustentable y de desarrollo, ¿no? Y se sumaron con Pro Huerta, del INTA. Exacto, se sumaron, también. que eso es siniestro, porque ves el Pro Huerta y ves al lado auspiciado y bancado por decir... Sí, son los programas de responsabilidad social empresarial. Sí, exacto. Que tienen tanto hacia adentro de la comunidad como hacia afuera. Y hacia adentro generalmente tienen como objetivo, digamos, colaborar en las escuelas, colaborar en ciertos microemprendimientos productivos. Por ejemplo, en San Juan la Barrigola hace eso, y la gente tiene la idea que lo único que puede dar la minería es responsabilidad social empresarial. Un programa, nada más. Porque el resto saben que es puro saqueo. ¿Cómo? Responsabilidad social empresarial. Una sola cosa, ¿no?, programas que hacen para lavarse la cara. Que a mí me gustaría agregar, que me olvidé de los detalles de Alumbrera, es que en esto de que el mineraloducto llega hasta Tucumán, está denunciada penalmente por contaminación a dos provincias que son Tucumán y Santiago del Estero, porque comparten el cauce del río Salí Dulce. ¿Sí? Entonces, lo que ellos hacen es separar el mineral que les sirve para poder ponerlo en el tren, y por otro lado desechan los fluidos hacia el río y están denunciados. Está denunciado penalmente también por la familia que aparentemente es la dueña del territorio donde está Alumbrera, por contaminación del territorio, que fue esto que se dio lugar hace una semana atrás en la justicia de Tucumán, que ordenó la suspensión de las actividades de Minera Alumbrera, pero es una causa que tiene mínimo 7 años, me parece. ¿Vos, 2010. Bueno, ahí está. 7 años, un amparo judicial. El amparo debería durar meses. Y se dio lugar hace 3 semanas atrás, y paradójicamente un juez de Catamarca en menos de 4 horas retiró de nuevo la actividad de Minera Alumbrera, y como detalle nos llegó a la información de que precisamente ese juez que vuelve a activar a Minera Alumbrera es el cuñado de la gobernadora de Catamarca. Todo queda en familia. Ahí va. No, fue impresionante, porque eso fue respuesta a un fallo de la Corte que le dice fallen de nuevo. La Cámara Federal suspende la actividad, lo que fue increíble después de tanto tiempo. Bajaron los tuvieron que bajar todo. Y inexplicablemente un juez de primera instancia la habilita de nuevo, que nos quedamos helados. No, la verdad que en el juego de las asimetrías de poder, la minería se lleva el primer premio, ¿no? Todos los premios. Pero fuera de eso, también están las más grandes resistencias. Digo, lo de Argentina no es un detalle lo que acaban de decir ellos, es algo muy espectacular compararlo con otros países de América Latina, porque Argentina avanzó a través de las leyes provinciales que se sancionaron prohibiendo la megaminería, y en ese sentido, inclusive hasta la Ley Nacional de Glaciares de 2010 es única en el mundo. Y todo eso ha sido producto de pequeñas luchas, de pequeñas y medianas localidades, generalmente perseguidas por esas grandes empresas, por los gobiernos, e ignoradas por las grandes urbes del país.
Entonces, no es un tema menor lo que efectivamente ha logrado esta resistencia, como el caso de Andalgalá, que ha logrado frenar otros proyectos, como el de Agua Rica. Sí, es muy grande lo que hicieron. Bueno, buenísimo. Le agradecemos a todos.